Vale, en este vídeo voy a explicar la diferencia, o sea, cuándo poner unas gafas nasales, cuándo poner el AMBU, cuándo utilizar la Ventimax o cuándo utilizar la mascarilla Reservorio. Vale, vamos a ir de menos a más, o sea, vamos a pasar por las gafas nasales, Ventimax, Reservorio y AMBU, que digamos que sería como un poco de menos oxígeno a más oxígeno. Vale, las gafas nasales se pondrían a aquellos pacientes que tienen una respiración obviamente espontánea, regular y que digamos que tienen la saturación de oxígeno un poco bajita, ¿vale? La gafa nasal lo normal es ponerlo a 2 litros por minuto, ¿vale? Sobre todo al principio, para ir subiendo poco a poco el oxígeno, aunque es un cambio muy brusco, o sea, en cuanto tú le pones las gafas nasales, enseguida en el pulsi se detecta. Vale, yo he buscado y se puede poner hasta 6 litros por minuto, ¿vale? Pero bueno, ya te digo que lo normal es ponerlo abajo. Encima, ¿por qué es importante ponerlo abajo? Porque hay un riesgo que es el riesgo de EPOC, ¿vale? El riesgo de EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿vale? Que esto lo que hace es que de manera normal y habitual tengamos la saturación baja, ¿vale? Baja me refiero a que puede estar en torno a 90, por ejemplo, ¿vale? De manera normal. Entonces, bueno, pues si a esta persona le pones oxígeno a 2 litros por minuto, pues no le pasaría gran cosa. Aunque en esta persona no se debería poner, ¿vale? Pero bueno, en esta persona pues lo mejor es llamar al CICU, ¿vale? Y decirle, oye, ¿qué quieres que haga con esta persona? Porque tiene EPOC, ¿vale? Y también un poco ver cómo evoluciona, me refiero. Si tú ves al paciente y el paciente está fresco como una lechuga, pues no hace falta, ¿vale? Entonces eso para empezar, ¿no? Las gafas nasales es algo pues que eso, si tiene la saturación un poquito bajita, pues se las pones, ¿vale? Luego ya iríamos a la Ventimask, que esta es bastante específica, al menos que yo conozca, para el EPOC, ¿vale? Imagínate una persona que te dice que tiene disnea y que tiene EPOC, o que es fumador, muy fumador, ¿vale? Pues, ¿qué iríamos haciendo? Lo primero, llamar al CICU, ¿vale? Para comunicar esto, ¿vale? Y nosotros ir con cuidado a la hora de administrar el oxígeno. Obviamente, comentárselo al médico del CICU, ¿vale? Pero vamos, que en términos generales, la Ventimask se trata de. Tú le pones ¿cómo se dice? La capnografía, o sea, tú irías midiendo la capnografía y la saturación de oxígeno, ¿vale? O sea, el CO2 y el oxígeno, y ahí tendrías que ver un balance, ¿vale? Equilibrado. ¿Equilibrado qué quiere decir? Pues en saturación de oxígeno debería estar en una persona que tiene EPOC, creo que en torno a 90 o algo así. Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es el CO2. El CO2 debería estar entre 35 y 45. Si supera esos 45, si supera un poco no pasa nada, pero si supera por ejemplo los 50, lo que quiere decir es que está hiperventilando, o sea que tiene más... o sea que está ventilando demasiado y no deja salir el CO2. ¿Vale? Entonces lo que tendríamos que hacer a esta persona es reducirle el oxígeno, ¿vale? Le reduces el oxígeno para que el CO2 baje a valores normales. Y si está por debajo de 30, por ejemplo, pues aquí lo que tendrías que hacer es aumentar el oxígeno, ¿vale? Porque lo que quiere decir es que esta persona está infraventilada, ¿vale? No está ventilando bien, por falta de oxígeno o por lo que sea, pero bueno, le subiríamos el oxígeno para que ventilara más, ¿vale? Pero ya te digo, siempre con coordinación con el CICU si no lo tenemos claro, ¿vale? Esto es súper importante. Luego también valorando cómo va evolucionando. O sea, imagínate que yo me equivoco, ¿vale? Y confundo cosas. Y yo subo la ventilación y veo que sube mucho de 50 a 55, pues claro, nos estamos pasando, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta los valores normales,
no debería haber mucho problema, porque si tú tocas una cosa y ves que el valor se dispara, pues es que te has equivocado, básicamente. Vale, luego vamos a la reservorio, ¿vale? La mascarilla reservorio. Esta, lo que yo he visto, ¿vale? Es que se utiliza sobre todo para pacientes que han tenido un trauma grave. Pero es importante destacar que estos pacientes tienen que tener una respiración espontánea y regular, ¿vale? Esto es importante porque, claro, tú imagínate que esa persona no tiene una respiración espontánea y lo que tiene, por ejemplo, es una especie de apnea, ¿vale? Si tiene, por ejemplo, apnea que no está respirando del todo bien y tú le pones esto, ¿va a mejorar? Pues a lo mejor sí, pero lo mejor es que con un ambú le vayas ayudando, ¿vale? Entonces digamos que la reservorio se pondría en estos casos más graves, en las que la persona pues tiene una saturación muy baja de oxígeno, ¿vale? Pero que respira de manera espontánea, ¿vale? Y luego esto, yo he puesto que esto lo mejor es hacerlo dentro de la ambulancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo mejor en la... en el paciente, me refiero, es que lo inmovilicemos, lo pasemos dentro de la ambulancia y una vez dentro de la ambulancia, ahí ya que tenemos todo, pues lo monitorizamos y lo ventilamos, ¿vale? Creo que es lo mejor, ¿vale? Digamos que en un trauma grave, me refiero en un trauma de por ejemplo, un accidente de tráfico, ¿vale? En la que yo tengo al paciente ahí en el suelo, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que tengo que ponerle un torniquete porque tiene, ¿vale? Pues el torniquete sí que se lo pondría de manera rápida, porque el torniquete va a hacer que pierda mucha sangre y eso sí que es algo muy, muy, muy vital. El oxígeno también, o sea, la saturación de oxígeno también es importante, pero digamos que esto es un paso más secundario, ¿vale? Esto sí que lo podríamos hacer dentro de la ambulancia. Vale, y luego llegaríamos al ambú. Vale, el ambú se utiliza obviamente en paradas cardiorrespiratorias, pero también se utiliza en personas que tienen, digamos, esas personas que están a punto de entrar en parada por un tema ventilatorio. Por ejemplo, imagínate que abro un coaspirador. Vale, pues si abro un coaspirador, a lo mejor es primero aspiración de secreciones para quitar toda esa suciedad que tiene, ¿vale? Y luego un ambú, porque esta persona lo más probable es que esté en un proceso de sufrir apneas, ¿vale? Por el tema de que no está ventilando bien, ¿vale? Entonces tú lo que tienes que hacer es apoyar esa ventilación mecánica que tiene, pero que no es tan efectiva. Y luego voy a explicar un término, ¿vale? Que es el FiO2. El FiO2 es la fracción inspiratoria de oxígeno, que básicamente es la proporción de todo lo que estás respirando que entra hacia adentro, ¿vale? En un ambiente normal, ¿vale? Que respiramos aire ambiental, lo que estamos respirando es un 21% de oxígeno. Esto se traduce a 0,21 de FiO2, ¿vale? Si nosotros aumentamos 2 litros por minuto, por ejemplo, le ponemos unas gafas nasales, estaríamos aumentando a 0,28, ¿vale? Claro, esto no es lineal, porque dices tú, 2 litros de oxígeno, no es que suba 0,2 ni 0,02, ¿vale? Sino que iría en porcentaje, bueno, digamos que eso. Luego, en una reservorio es más o menos el 90%, ¿vale? Porque no todo lo que entra es oxígeno, hay algo de aire. Y luego en el ambú ya sería de un 1 prácticamente, o sea, el 100% sería oxígeno, ¿vale? Así que, bueno, eso, más o menos.